Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes a pesar de las circunstancias en este séptimo evento de formato presencial que está haciendo la Fundación y también en transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube que está cerca de los 10.000 suscriptores. Esta vez tenemos la visita de Sergio Berenstein y como siempre de nuestro amigo Marcelo Aboisol, que es un amigo de la casa, que ya estuvo en numerosos paneles, Sergio también. Así que, bueno, la actividad de hoy la vamos a dividir en una pequeña introducción que va a ser nuestro equipo de políticas públicas para comentarles lo que estamos haciendo y luego la exposición, el diálogo de Sergio con Marcelo sobre los interrogantes del escenario político, pero también comentando la más reciente publicación de Sergio, que es sobre la primera revuelta fiscal de la historia argentina, la 125, que es un libro que publicó a fines del año pasado. Y que tiene mucha vigencia porque siempre está esta puja con el campo y todo lo que ya sabemos. Así que bueno, vamos a dar primero las palabras a nuestro equipo de políticas públicas, nuestro director Clemente Babot, nuestra coordinadora de políticas públicas María Lobo, después el diálogo entre Marcelo y Sergio y después un pequeño espacio para preguntas del público. Pueden pedir el micrófono y hacer alguna consulta. Así que bueno, empezamos. Gracias. Hola. Bueno, el área de políticas públicas, como bien decía José, bueno, buenas tardes primero, disculpe. Tiene varios sectores, ya lo hemos mencionado varias veces, pero queremos ser reiterativos. Pasamos a la primera transparencia. Dentro del área de políticas públicas tenemos tres sectores. Uno que es... Hola, bueno. Tenemos tres sectores. Uno que es el informe de coyuntura que sacamos todos los meses, que ustedes seguramente lo reciben por mail, donde siempre tocamos temas de la actualidad. Otro que es el Observatorio de Gasto Público, que es la estrella del día porque queremos mostrarle nuestra página web, nuestra reciente página web, que es lo que vamos a hacer hincapié hoy. Y otro que están haciendo, que es un plan de gobierno que queremos armar para el 2023, a partir del 2023, digamos, la idea es llegar al 2023 para la provincia, donde queremos hacer algo integral de políticas públicas para todo Tucumán, involucrando a la mayoría de actores que podamos, pero siempre teniendo en cuenta nuestras bases que están en los valores de la libertad y los principios democráticos. Así que, como les comentaba, pasemos a la próxima. Esa no es, para el otro lado me parece. El informe de coyuntura de este mes. Hemos tocado varios temas interesantes, uno sobre la eficiencia de Aerolíneas Argentina con el tema de las vacunas, hemos mezclado con los datos de la pandemia y demás. Si están interesados pueden bajar de la web y hemos hecho también un análisis sobre la evolución de la canasta básica de Tucumán que publica la Dirección de Estadística, digamos, y lo hemos comparado un poco con lo que gana un médico. Está interesante el análisis como para que ustedes los vean. Y vean cómo la inflación sigue ganando al sueldo de todo el mundo, inclusive de los médicos. Bien, bueno, ahora no vamos a entrar en detalle sobre el informe. El informe está colgado en la página, o sea que pueden entrar a ver, porque justamente queremos contarles de la nueva página que tenemos, que es el Observatorio del Gasto Público. Bueno, como ya les dijo Clemente, nosotros tenemos tres áreas dentro del área de políticas públicas y una de esas es el Observatorio del Gasto Público, en donde hacemos un informe trimestral sobre distintos temas. En esta página ustedes van a poder ver reflejado, van a poder ver, ahí está bien, van a poder ver reflejado el análisis que hacemos, que lo tenemos colgado, digamos, escrito a ese análisis trimestral. Tocamos en los distintos informes que hacemos el presupuesto, los presupuestos provinciales, haciendo énfasis en el presupuesto de Tucumán, tocamos salud, tocamos educación en los distintos informes y bueno, ahora hicimos la página para que tenga una mayor visualización y para que sea mucho más fácil de entender. Una de las cuestiones que creemos fundamental para una democracia que consolida los valores en los cuales se sustenta es la transparencia, ¿no?
Tucumán es una de las provincias que no está adherida o no ha sacado una ley de transparencia pública de los datos públicos y es bastante complejo conseguir información sobre el gasto de la provincia y en Tucumán y en todas las provincias. Así que nuestro trabajo ha sido poder comparar Tucumán con todas las otras provincias en gasto per cápita, en el presupuesto total y demás. Si pasa al primer mapa, por ejemplo, en este mapa lo que nosotros estamos mostrando es, con cada diferencia de color, es cómo ha aumentado el presupuesto entre 2020 y 2021. Cuando más azul es, digamos, más aumentó el presupuesto. Y si ustedes se posicionan en cualquiera de las provincias, por favor, posicionate, ahí estamos en Córdoba, lo que ustedes ven es el presupuesto de la provincia del 2020, el 2021, bueno, y así una serie de números, el per cápita y el aumento que ha tenido con respecto al año anterior. Esta información nosotros la ponemos porque no está disponible fácilmente, digamos. Creemos que es importante que se conozca y que sea pública, digamos. Pasa por favor al mapa de salud. En el mapa de salud hacemos una comparación también con respecto a cuánto se gasta y qué recursos se obtienen, digamos, qué resultados se obtienen. Para eso hemos hecho una comparación entre el presupuesto, ahí ustedes van a ver el presupuesto per cápita. Cuando más se gaste per cápita, más azul se pone. Y después el círculo que ven es la tasa de mortalidad infantil. Se utiliza como indicador de una buena gestión de la salud pública, si bien hay muchos otros. El de tasas de mortalidad infantil es como el que resume todo. Entonces, cada provincia tiene su presupuesto per cápita y la tasa de mortalidad. Entonces, de esa manera buscamos saber cuál es más eficiente. Es decir, cuando menos gastas y menor tu tasa de mortalidad infantil, digamos, más eficiente sos. Baja un poco, por favor. Y abajo de eso tenemos una serie de gráficos nomás. Ahí tenemos una serie de gráficos. Por ejemplo, la barra azul que ven ahí, este cuadro que está primero, indica el presupuesto per cápita, la participación del presupuesto de salud en el presupuesto total. Por ejemplo, Tucumán tiene un 13% de participación. Entonces, tiene un presupuesto que está por arriba de la media. Y cada provincia está discriminada ahí. Tiene un presupuesto que está por encima de la media en salud, pero la tasa de mortalidad infantil es una de las más altas. Bueno, no lo quiero cansar, pasemos al de educación. El de educación hacemos algo similar. Tenés la provincia, tenés el gasto per cápita y tenés dos notas. Aquí lo que utilizamos son las pruebas a aprender. De nuevo, está para todas las provincias, presupuesto y notas a aprender. La idea es ver si se gasta bien, se gasta bien en forma eficiente, nos referimos, porque por ahí uno puede gastar un poco menos y tener una excelente tasa de mortalidad, baja, digamos, o en este caso tener buenos exámenes en las pruebas de aprender. Bueno, justamente la idea es que cuando ustedes vean el gráfico puedan, con una visión simple, ver si se gasta mucho y el tamaño de los círculos nos indica si realmente es eficiente o no, porque bueno, vemos la tasa de mortalidad o, por ejemplo, en este caso, vemos el nivel de educación de la provincia. Y ahí podemos hacer una comparación rápida. ¿Querés bajar un poquito? Y bueno, igualmente que en salud ahí tenemos el gráfico que directamente en donde podemos ver la diferencia en la gestión pública y privada, en este caso... Ahí déjalo, ahí por ejemplo tenés, sí, comentarle lo que es la prueba, ahí está la prueba de lengua de 6º grado de secundario por provincia, ¿no? Entre establecimientos privados y estatales. Tucumán está por aquí, ¿no? Tiene una diferencia muy alta entre... Esa tasa cuando más alta es, peor es porque no alcanza el nivel básico. El secundario privado es el anaranjado, el secundario azul es el público. En todas las provincias hay diferencia, en Tucumán también es una de las que más diferencia hay. Bueno, todo eso está en el trabajo, es un trabajo que queremos que sea difundido, y que por eso está la página, para que podamos tener mayor información sobre la gestión de nuestra provincia, de nuestros gobernantes, y poder compararla con las demás provincias. Así que bueno, muchas gracias. Lo dejamos con Sergio. Gracias. Nos toca. Buenas tardes. Antes que todo, muchas gracias a la Fundación Federalismo y Libertad por esta oportunidad que me da de presentar a un amigo más que
un amigo de la casa y personal también, la Fundación Numan, a la Sociedad Rural de Tucumán, que han permitido que esta charla sea posible. Bueno, Sergio, bienvenido a Tucumán. Muchas gracias. Y bueno, un momento bastante especial. La última vez que nos vimos fue a través también de un Zoom, presentando otro libro, pero el gobierno te da letra para escribir el próximo libro, pensar. Ya ha quedado de modé por lo que está pasando. Vamos para un segundo capítulo de esta revuelta fiscal, de esta amenaza que hizo Español de aumentar las retenciones, de no temblarle el pulso para tomar estas medidas. Buenas tardes a todos, un placer estar aquí nuevamente. Gracias, Marcelo, por coordinar este panel. El otro día estaba revisando algunas cifras porque en algún sentido ya hay no una revuelta fiscal, pero sí una resistencia a lo que evidentemente es una carga fiscal percibida como extrema. El impuesto solidario va a terminar recaudando un porcentaje muy acotado, nada parecido a lo que el gobierno esperaba. Ahora con el cambio en ganancias para las empresas va a haber otro lío seguro. El gobierno, al margen de seguir obviamente emitiendo, generando impuesto inflacionario, está obviamente llevando al límite la presión fiscal. Y esto, por supuesto, lo conocemos, termina generando una caída en la recaudación y un desaliento a la inversión. Pasa en las provincias también, muchas provincias han aumentado mucho ingresos brutos, revirtiendo, ¿se acuerdan el acuerdo fiscal? El consenso fiscal. El consenso fiscal que no era lo ideal, pero era un paso hacia, me parece, un régimen un poquito más razonable. Ese conflicto sigue latente. La amenaza de Español yo creo que no va a ser concretada, por lo menos por ahora, por diferentes motivos. La conducción económica del gobierno está fragmentada y ella no necesariamente representa hoy, digamos, el vector dominante. Por ejemplo, tengan ustedes en cuenta el lío que se armó con Basualdo en energía. Sí. Imagino que están al tanto, pero un secretario de Energía que se oponía a una actualización tarifaria que de ninguna manera compensa la inflación, pero daba una señal más o menos lógica de que el déficit no se iba a aumentar mucho, que era un poco la propuesta de Guzmán, una persona más ligada a los sectores duros del gobierno. Bueno, está resistiendo un pedido de renuncia del jefe de gabinete, ¿no? Y apoyado por el cristinismo, porque ya salió a bancarlo y aparentemente hay un cortocircuito ahí que se le avecina a Alberto Fernández. Imagínense ustedes, un jefe de gabinete le pide la renuncia a su secretario y su secretario se niega a renunciar, algo insólito. Sí. ¿Qué hace el jefe de gabinete? ¿Cómo mira después a un ministro, no? Si se te resiste un subsecretario, ¿no? Y por un tema muy relevante, porque no se trata solamente acá de una cuestión menor, es un tema conceptual. ¿Argentina va a seguir atrasando tarifas o no? Depende de los tiempos electorales. ¿Perdón? Depende de los tiempos electorales. Están jugando con eso. Ahora, fíjate qué interesante, porque supongamos que el cristianismo está buscando conservar su voto. Esto es muy, me parece, sugestivo porque te pinta un poco el panorama, Marcelo. Ellos creen que atrasando tarifas y financiando eso con emisión no afectan a los electorados porque supuestamente tienen desacoplado, fíjense el concepto, ¿no? Los precios relativos de su electorado del conjunto de la economía. Absurdo. Es completamente absurdo esto. Porque te subsidian por un lado, te controlan los precios por el otro, te generan la feria. Es una cosa que no cierran, digamos, ningún análisis consistente puede terminar con la conclusión de que eso efectivamente sirve a su electorado. Pero lo creen genuinamente, lo cual, en mi opinión, es lo más grave de todo. Porque esto implica una falta de conocimiento de la micro, no solamente de la macro, y sobre todo desconocer la experiencia comparada de la Argentina en el pasado y del resto de los países del mundo, desde el Código de Hammurabi hace 4.000 años en adelante. Nunca funcionó.
¿Por qué va a funcionar ahora? Encima con un gobierno que muestra divisiones internas de criterio. Vos decís, no, mira, está todo el gobierno encolumnado detrás de esto. Kicillof 2012-2015, ¿cómo terminó? Mal. Pero tampoco sirvió. A punto tal que ahora, como ustedes saben, ¿cómo termina cerrando esto? Con un ataque al INDEC. Eso te iba a preguntar. Bueno. Están rompiendo de nuevo el termómetro y encima hoy el ministro Guzmán se pelea con algunas consultoras que participan del reglamento de expectativas de mercado. Así es. Algo insólito, Insólito. porque tenés dos termómetros. El que viene preferentemente las empresas y después del 4,8% de marzo, el del INDEC. Cuestionado desde adentro, ¿no? Desde afuera del gobierno. Bueno, pero fíjate cómo esto pone, obviamente, tensión en la lógica de la coalición de gobierno. Porque, ¿qué implicaría una renuncia hoy de Marco Lavagna? Bueno, una señal de que inventan otra vez la cifra de inflación. Con lo cual, como acuérdense, esto repercute en el valor de algunos bonos, terminan otros litigios en Nueva York. O sea, el efecto multiplicador de estas decisiones micro y racionales es infinito en términos de costos, ¿no? Entonces, o sea, todo esto apunta a que falta una visión de conjunto. Le cuestionan al presidente su liderazgo, funcionario de tercera categoría. Y hay una cantidad de conflictos que traban la gestión y que lamentablemente me llevan a concluir que estamos en un panorama preelectoral donde el principal adversario del gobierno es el propio gobierno. ¿Hay antecedentes de esta situación, de tener un presidente debilitado internamente, o de alguna manera fagocitado por el propio frente que lo llevó al poder? Tenés antecedentes de presidentes que son su principal oposición, eso seguro. Casi todo lo que tuvimos. Terminan generando situaciones de racionalidad en la toma de decisiones, se aíslan de la sociedad. Hemos vivido eso en varias oportunidades. Presidentes en la Argentina que por las internas terminan acrecentando su debilitamiento, lamentablemente, esto me hace acordar mucho a la Alianza. Mucho. Antes discutimos en el almuerzo un concepto que me parece que puede ayudar a entender esta dinámica, y es el siguiente. Las coaliciones electorales en un sistema presidencialista suelen hacer mucho ruido, porque el presidente de la nación tiene mucho poder. Es unipersonal el poder ejecutivo. Pero vos tenés un colectivo diverso, donde siempre hay fuerzas más importantes que otras. Pero a la hora de gobernar, vos podés distribuir un poquito de poder, pero eso te traba la gestión, porque pones un secretario de una facción, un subsecretario de otra, el ministro que responde a vos, ahí ya hay problemas, ¿no? Ahora, siempre quedan actores quejándose. El presidente enfrenta un contexto donde la Argentina, que siempre es compleja, tiene además problemas en la lógica de la toma de decisiones, en la gestión. Entonces, eso pasó con De la Rúa. Las coaliciones electorales sirven en regímenes parlamentarios, donde vos podés después en el gobierno, de alguna manera, generar consensos porque tenés la mayoría del Parlamento. Se te rompe eso, cae el gobierno, juntas otro. Es mucho más flexible. Ni mejor ni peor que el presidencialismo, es distinto. ¿Qué presidencialismo de coalición ha funcionado bien? Bueno, Uruguay y Chile. Porque todavía los partidos son un poquito más fuertes y tienen una lógica de disciplina interna. Pero en Brasil funcionó más o menos, con Lula terminó de romperse. ¿Cuándo? Cuando Lula designa de sucesora a alguien sin poder político territorial, como Dilma Rousseff. Bueno, colapsó la coalición. Curioso que Alberto Fernández, supuestamente amigo de Lula, no haya advertido que él terminaba siendo víctima de un esquema similar, donde Cristina lo designa a él precisamente porque no tenía poder territorial. Lo mismo que había hecho Lula con Dilma, para seguir teniendo el control del PT, por supuesto. Entonces, esto es muy interesante porque mi impresión es que, bueno, Macri también tuvo el mismo problema. Su coalición de gobierno era él, sus amigos, un grupo interno que ni siquiera representaba a todo el PRO, ni hablar de Juntos por el Cambio,
o cambiemos en esa época, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el próximo presidente? En un contexto de partidos tan fragmentados para ganar sin esta contradicción. No es sencillo. Pero dicen que esta elección que viene es prácticamente como una bisagra para Alberto Fernández. Un poder que en la imagen por lo menos ahora no se nota, se evidencia, está en caída, y la necesidad de plazar un plebiscito para terminar una gestión, no sé si habrá segunda, si le permitirán los otros actores del Frente de Todos continuar. ¿Cómo llegamos a las elecciones? Fíjate que tenés dudas respecto de cuándo se vota, dudas respecto de cómo se vota, cuántos actores relevantes van a participar, quiénes van a ser los candidatos. Con esas dudas es imposible sacar conclusiones lógicas, porque la verdad que es una incertidumbre casi total, ¿no? ¿Qué sí sabemos? Si vos tomás, Marcelo, los datos de las elecciones de mitad de mandato, desde el 97 en adelante, porque antes obviamente teníamos otro régimen de 6 años, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los votos que obtiene el presidente que gana y los votos que obtiene su fuerza en esas elecciones? Recuerden, Menem, bueno, 97 gana la Alianza. De la Rúa, octubre del 2001 fue un desastre total. Kirchner saca más votos en el 2005 porque no tuvo segunda vuelta. Desde el 22 al 36, ahí tuvo una diferencia positiva. Cristina 2009, un desastre. Cristina 2013, un desastre. Macri, mirá qué interesante. Respecto de la segunda vuelta, cae. Respecto a la primera vuelta, sube. ¿Qué tomás? Bueno, hay un criterio, para mí es la elección con la cual ganaste, ¿no? Ahí también hubo una caída. Le ganó al peronismo, pero tampoco le sobró nada. Entonces, no puedes hacer una teoría porque no tienes un número de observaciones suficientes, pero la evidencia anecdótica te sugiere lo siguiente: el gobierno va a perder, en promedio, lo anterior es un 15%. Supongamos que pierde un 15% de votos, saca 40, 41%, te cayó 10% en la economía, tenés la pandemia, el gobierno fragmentado, tenés que festejar. Tenés que festejar. Ahora, ¿puedes sacar 40%? Bueno, hoy es la imagen que tiene Alberto Fernández. O sea, podría sacar un 40%. Ahora, de acá a las elecciones va a pasar de todo. ¿Qué pasa si es una mala elección, como Cristina, ¿no? 2009 o 2013? Bueno, Cristina 2009 recuperó, porque murió Néstor, mejoraron los precios, ¿se acuerdan de los commodities? La economía se recuperó rápidamente, la oposición se fragmentó, no presentó candidaturas competitivas, ¿se acuerdan? Alfonsín, Wiener, Duhalde, Rodríguez A. No había, digamos, una coordinación y le facilitó el triunfo a Cristina. Uno piensa que, bueno, Juntos por el Cambio va a seguir unido. Si superó la derrota de Macri y hace una elección razonable ahora en octubre, debería obviamente coordinar hacia el 2023. Difícilmente tenga un entorno parecido a que tuvo Cristina entre el 2010 y 2011, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, es probable que una derrota electoral genere un cimbronazo. ¿Qué hace Alberto Fernández si pierde? Bueno, puede, por ejemplo, decirle a Cristina: mira, Cristina, yo radicalicé y por eso perdí al votante moderado. Me tengo que mover al medio. Si queremos ganar en el 2023, haciendo más de lo mismo, vamos a perder. ¿Qué hace Cristina antes de las elecciones? Habla de Scioli candidato, o en ciudad o en provincia. Si no es Scioli, Berni. Si no es Berni, figuras moderadas. ¿Dónde está la Cristina radicalizada? Cristina te radicaliza la política pública, pero te pone candidatos moderados para ganar. Porque sabe que si no, pierde, como le pasó a ella en el pasado. ¿Por qué lo puso Alberto Fernández? Porque perdía, si no. Te estás hablando de actores pragmáticos que juegan a la ideología, pero cuando tienes que juntar los votos, curiosamente, giran al medio, ¿no? Entonces, mi impresión es que el gobierno, si pierde las elecciones en octubre, va a estar obligado a reflexionar. ¿Qué pasa si radicaliza? ¿Qué pasa con los gobernadores, por ejemplo? Esa es la pregunta. ¿Vale? ¿Qué pasa y qué hacen los gobernadores en este escenario? Los gobernadores, curiosamente, hasta ahora, y esto es interesante, ¿por qué no rompen?
Bueno, porque la verdad que si rompen, ¿a dónde van? No tienen una alternativa. Tampoco ninguno de ellos tiene la posibilidad de construir una alternativa. No tenés gobernadores. La liga no funciona. La liga no funciona por ahora. Tenés gobernadores sin la personalidad, la visión, el liderazgo que teníamos, por ejemplo, en el 2001, incluyendo a Néstor Kirchner, hay que decirlo, o a otro de la Sota, mucho más joven, o a un Adolfo que se comía la cancha, ¿no? Eran otras personalidades, no estoy diciendo ni mejores ni peores, estoy describiendo, ¿no? Tenés otra situación muy interesante, ¿no? Y es la amenaza que Cristina genera. ¿Por qué? Porque si Cristina te juega en contra, por ahí no gana ella, pero te saca el 10, 12, 15% en tu distrito y vos perdés la elección, como hacía en Córdoba a Castelo, ¿se acuerdan? El entonces intendente de Villa María. Entonces, ella arbitraba en la política interna con la amenaza de decir, si yo juego en contra tuyo, perdés. Entonces, curiosamente, para elección a gobernador se juntaban, para elección de mitad de mandato se dividían. ¿Por qué? Pero ese era un primer test electoral en todo el país, o sea, el Claro, tester del resto. Bueno, Exactamente. Entonces, Cristina te amenaza con eso, te disciplina y vos no rompes. Entonces, bueno, ¿qué va a depender de esto? ¿Qué pasa con el peronismo disidente? Randazzo, por ejemplo. Es interesante esto, porque Randazzo lo que dice es, yo juego. Los intendentes, algún gobernador, gracias a eso, tiene la opción de decirle a la cámpora, si vos no me das lugares en la lista, me voy con el flaco, o juego con los dos. Entonces está el arbitraje de la política que fragmenta básicamente para ganar espacios, ¿no? En ese contexto mi impresión es que los gobernadores por ahora no juegan, pero jugarían en el caso de que entremos en una lógica de mayor conflictividad, mayor radicalización, en un entorno donde no se sienten cómodos ni política ni ideológicamente. No es el momento, pero es un vector que puede conformarse en un contexto post-electoral complicado. Para ganar elecciones se necesita plata. Y en economía hay 3 formas de financiarte. Emisión, títulos, financiamiento que no existe, y más impuestos. Hay dos situaciones que están agobiando la economía y que el gobierno está poniendo en marcha, con un dólar que estaba planchado, y de pronto ahora como que se está empezando a despertar antes de tiempo, 2 meses antes de la temporada más alta de inyección dineraria. Pero la inflación te está volando. El tipo de cambios no puede resistir este atraso demasiado tiempo. Vos podés jugar eso si tenés más o menos una inflación tolerable y no se te atrasa tanto el tipo de cambio, porque una inflación del 5% mensual tenés paritarias en 2 meses, te las reabren. Entonces la lógica inflacionaria llegó a un límite que te genera conflictos en la propia dinámica que el gobierno está proponiendo. O sea, ninguna de las 3 opciones hoy parece efectivamente posible. No tenés crédito, no puedes seguir generando ingresos tributarios sin promover conflictos, y me parece que lo de Colombia, les recomiendo que lo miren, va a ser un espejo en el cual los gobiernos van a tener que mirarse. Sí. Cuidado, porque Colombia es una 125. Sí, más generalizada. Más generalizada. Con un gobierno débil, digamos, en otras circunstancias, en algún sentido Duque es un Alberto Fernández de Uribe, para, digamos, generar una metáfora entendible a nuestros criterios, ¿no? Y la inflación te está generando hoy un problema muy serio, porque vos podés pisar el tipo de cambio en tiempo, pero todos sabemos que el mercado está esperando saber cuándo viene la devaluación. Entonces, ¿qué opción tenés en pesos que le gana a la inflación hoy? Bueno, tenés algún título, tenés que especular, pero el riesgo es muy enorme, ¿no? Entonces hay que mirar mucho, digamos, el manejo que hace el gobierno del día a día financiero, porque también hay conflictos entre el Banco Central y Economía, está medio intervenida la mesa del Banco Central, en fin, hay una cantidad de cosas bien complejas que generan dudas, y el mercado te va a testear. Y cuando el mercado te empieza a testear, les recuerdo que la propia Margaret Thatcher tuvo que devaluar la libra cuando Soros en su momento le empezó a jugar en contra. Margaret Thatcher, con el Banco de Inglaterra, y el mercado le ganó. ¿No es? Cuando es un desequilibrio fiscal y monetario, olvídate. No es cuando el mercado ajusta
No, perdón, no es si el mercado ajusta, sino cuándo. O sea, la situación está como para que la corrida se arme, ¿no? El problema, Sergio, es que estamos en Argentina y en Argentina generalmente tienen los mismos problemas estos recurrentes, ahora pandemia, antes crisis, debacles, y siempre está cometer de cometer siempre los mismos errores del pasado. Está pasando con esto de la 125 que está en efervescencia, lo que vos decís, una mayor presión impositiva y hacer una hurta y evitar bajar los impuestos, que es lo que está necesitando hoy para que los empresarios generen más empleos y de alguna manera se genere un círculo mucho más virtuoso para la economía. El gobierno no está viendo esto, es más, hay un plan, va a haber un plan. Bueno, hasta ahora el plan no existe. El plan es llegar a las elecciones como sea y vemos qué pasa, ¿no? Por eso no puede haber acuerdo con el fondo. ¿Qué acuerdo vas a hacer? Vos podés decir, bueno, puede haber un acuerdo con el fondo para no defaultear, porque en Argentina en el fondo quieren un default, pero que el acuerdo sea postergamos el problema. Sí, eso puede ser, ¿no? Es un poco lo que hicimos con los acreedores. O sea, pateamos todo para adelante, pero todos sabíamos que no era un acuerdo de fondo, ¿no? Una cosa como para salir del paso, arreglar contablemente, ¿verdad?, los balances, pero no mucho más. Y ahora el Club de París. Bueno, ahí probablemente entremos en una especie de default por algunos meses, hasta que de alguna manera podamos refinanciarlo, probablemente con los derechos especiales de giro, veremos cómo lo resuelven, ¿no? Hay un problema de huevo y la gallina, porque el Club de París le dice a Argentina, arregla con el fondo, yo te refinancio. Argentina dice, no puedo arreglar con el fondo porque tengo las elecciones. Si hay un acuerdo mínimo con el fondo, solucionarías lo del Club de París en principio, pero no sería un acuerdo en serio, sería una especie de, veríamos qué, no quiero ser prudente ahí. Pero el punto no es ese, el punto me parece central. Déjeme hacer algo más general y después a lo particular. ¿Cuántas crisis de gobernabilidad serias hemos tenido en el contexto de la pandemia? En el mundo, no solamente en la región. ¿Por qué no? Por el susto. Bueno, primero por el susto. Segundo, si vos sos oposición, ¿querés gobernar ahora? No. Entonces no hay crisis porque la oposición entiende que si hoy ganás, arreglate. Arreglate. No. Si sos Biden, podés emitir dólares, títulos y todo el mundo te los compra. Encima tener vacunas, es más fácil, ¿no? Pero excepto ese caso que es único, no querés ganar. Y mucho menos que es precipitar una crisis, ¿no? Entonces, yo creo que no veo, por lo menos hasta ahora, que haya incentivos para una crisis de gobernabilidad. Segundo, supongamos que yo fuera un líder piquetero, ¿no? A veces me pregunto por qué no lo soy, porque los veo con mucha capacidad de influir en la agenda pública, cosa que yo no tengo, ¿no? Pero hablando en serio, ¿tenés algún gobierno posible en tu horizonte que sea mejor que este? Cortás la 9 de julio, a los 15 días te dan 15.000 mangos. Cuando fue el último decreto del presidente, hace 15 días, dijo, voy a cerrar los shoppings y le doy 15.000 pesos a los movimientos sociales, a lo que reciben AUH y a los monotributistas de categoría A y B. Decía, pero un minuto, si vos cerrás los shoppings, ¿por qué le das plata a la economía informal? ¿Le tenga plata al pobre tipo que se gana la vida en el shopping? No. Entonces, decís, este es el mejor gobierno posible para vos. Encima tenés funcionarios sentados en la casa de gobierno, algunos son amigos míos, que pertenecen a movimientos sociales. O sea, no vas a estar mejor. Entonces, ¿por qué vas a hacer lío? Motivos sabe para hacer lío, pero políticamente, ¿por qué vas a generar disrupción? Sí. Por eso no tuviste. Los dos casos que tuvimos, lío en serio en la Argentina, no amenaza, no un saqueo chiquitito, no, lío coordinado, ¿cuáles fueron? La hiperinflación y el 2001. Nunca más. Entonces hay que sacarse el sombrero, porque este movimiento piquetero o los movimientos sociales, después de 20 años del 2001, hace 25 años que están en la Argentina, se convirtieron en empleados públicos, la verdad, y no laburan. La verdad, hay que sacarse el sombrero.
Lo digo en chiste esto, ¿no? Pero tienen un mérito. A punto tal que ahora reclaman vacunas y se autodefinen como esenciales. Llegan a dar 70.000 vacunas y yo, ahí sí hay que dar un premio directamente. O sea, no esperes lío por ese lado, a eso voy, ¿no? Mientras estén en el gobierno no van a hacer lío, son una parte constitutiva de la coalición de gobierno. La Argentina, haciendo un poco una alegoría, una metáfora, es como ese chico que mira detrás del televisor para ver de lo que pasa del otro lado de la pantalla, al mundo. Muchos de los que están acá venden al mundo y ven, por ejemplo, que China está creciendo el primer trimestre un 18%, que Estados Unidos tiene un ritmo ya lento, pero muy seguro en cuanto a su desenvolvimiento económico, que el crecimiento global está en 5 puntos y no solamente rebote, sino que tanta capacidad ociosa lleva a que la producción vaya, en cierto sentido, siempre para arriba. Y Argentina mira esta película de afuera. ¿Por qué? Bueno, ese es el gran problema que tenemos hoy, porque el mundo se va a recuperar muy rápidamente. Europa tal vez este año todavía con más lentitud, India es un desastre económico por ahora, por la pandemia, pero es cuestión de tiempo hasta que esto se vuelve a estabilizar, en parte porque Europa tiene financiamiento barato, tiene gobiernos que están armando paquetes fiscales como Italia ahora, y esto obviamente lo vamos a ver en otros países también, tal vez con la excepción parcial de España, que está con un conflicto político interno muy significativo, ¿no? Pero el resto, digamos, con bemoles, vamos a ver seguramente, incluso con un Banco Central Europeo mucho más flexible del viejo del Banco Central Europeo que teníamos antes de la crisis del 2008, ¿no? Mucho más, digamos, monetarista ortodoxo, con lo cual el mundo se va a recuperar mucho. Los principales bancos de inversión están viendo una década donde la economía se va a expandir a tasas muy altas, como fue la década del 20 del siglo pasado. JP Morgan. JP Morgan dice eso, uno ve incluso, digamos, a boutiques así más selectas diciendo lo mismo. Un family office que yo sigo mucho, que son tipos muy exitosos, digamos, están viendo una ola de adquisiciones y fusiones muy significativa, porque las empresas que van a comprar otras empresas rápidamente, ¿no? Todas las áreas vinculadas a las nuevas tecnologías, automatización, digitalización, etcétera, van a volar. Las áreas vinculadas a la economía verde, sustentable, etcétera, también. En fin, acá hay sectores que van a crecer rápidamente. Los commodities están a precios espectaculares, por obviamente la debilidad relativa del dólar. ¿Dónde está la Argentina? Fuera de eso, lamentablemente. Con una economía superinflacionaria, muy desequilibrada, una macro desquiciada, con todavía las medidas micro obvias o las reformas micro por hacer, incluyendo la reforma laboral. Pero lo más importante es que si hoy tuvieses que mirar el país en su conjunto, la verdad que no tenemos el capital humano como para meternos realmente en esa dinámica. Porque la economía de conocimiento te implica realmente un reentrenamiento permanente de la fuerza de trabajo. Hoy no lo tenés. Entonces yo creo que hay que realmente pensar en serio o rediscutir en serio la lógica del sistema educativo, que no de ninguna manera puede basarse en presencialidad sí o no, es irrelevante esa discusión. Tiene que haber presencialidad, por supuesto, pero hoy no podés pensar en reentrenar a fuerza de trabajo sin una economía, un sistema bien digitalizado donde la gente pueda tomar cursos a distancia. Digamos, hay que reinventar la forma de entrenar a la fuerza de trabajo. Buena noticia, hay dirigentes sindicales muy conscientes de esto, porque van a la OIT, vuelven y obviamente están preocupadísimos de todo lo que no estamos haciendo, ¿no? Mala noticia, no estamos haciendo nada y este gobierno no tiene agenda en ese sentido. Así que ese es un debate fundamental que lamentablemente no estamos impulsando por ahora. Permíteme preguntarte cuál es el valor agregado que tenemos como país para
de pronto uno mira a los unicornios, terminan yéndose del país o terminan de alguna manera diversificando sus capitales en otras direcciones. Necesito ver un destino, necesito mirar el largo plazo. ¿Qué tengo que hacer? Pero a mí me parece bien que los unicornios se diversifiquen. Porque una empresa grande que tiene vocación de crecimiento no puede mirar a la Argentina solamente. Es un país chico el nuestro. Tenés que crecer afuera. No puedes no entrar en Brasil, no puedes no globalizarte. Si Mercado Libre se hubiera quedado vendiendo cosas en el Gran Buenos Aires, desaparecía. Por haber crecido, por haberse globalizado es lo que soy. Que crezcan en China, en Asia, ahora que no se basan de la Argentina. El problema no es que crezcan afuera, el problema es que se quieren ir de acá porque la carga impositiva es ridícula, las trabas burocráticas también, te persiguen. Entonces, crecer hacia afuera, seguro. Y cuanto más crezcamos, mejor. Diversifiquemos las fuentes, obviamente, los mercados, digamos, hay que crecer. Y globalizarse y tener un management global. Y ojalá los unicornios que tenemos lo sigan haciendo y hay una creatividad espectacular. Yo formo parte de un jurado que da un premio todos los años al emprendedor del año, de Ernst & Young, ¿no? De EY. Las carpetas que recibimos son espectaculares. La cantidad de proyectos de emprendedores relativamente jóvenes son increíbles, increíbles, ¿eh? Este país todavía tiene, yo no sé cómo hacemos, pero digamos, una energía emprendedora espectacular. Por supuesto, no le damos el contexto adecuado, ni el financiamiento, ni las posibilidades. Muchos, lamentablemente, ahora se están yendo. La diáspora de empresarios que tenemos es dolorosísima. Todos conocemos gente que ya se fue, se está yendo, piensa en irse, o las conversaciones que tenemos con nuestros chicos, nuestros amigos, todos están con eso en la cabeza, ¿no? Y está mal, eso hay que detenerlo. Yo diría, si Argentina se ordena y plantea un horizonte distinto de desarrollo, por supuesto que las posibilidades son infinitas. Yo en particular soy bastante optimista a pesar de todo esto, porque si con gobiernos tan malos hemos llegado hasta aquí, con gobiernos mediocres no tenemos techo. Lo digo en serio, ¿eh? Hemos tenido gobiernos paupérrimos, desastrosos, y tenemos empresas competitivas. Bueno, Tucumán es un ejemplo, con sectores hipercompetitivos, con todo en contra. Imagínate un gobierno que no te moleste tanto. No te digo que te ayude, que no te moleste. Con estabilidad macroeconómica, que es algo que tiene todo el mundo, no es tan difícil. Entonces yo creo que las posibilidades son infinitas. Ahora, hay que ordenarse, hace falta un plan de estabilización, hace falta, obviamente, las reformas micro. Pero hoy charlamos al mediodía. Si la Argentina establece en serio un plan de estabilización, con metas lógicas, nada de bajar la inflación en los 3 años, hacer las cosas de forma pausada, seria, responsable. Ojalá pueda bajarla rápido, pero por las dudas, planteate objetivos realizables, ¿no? Haces estas reformas, decir reformas estructurales no sirve porque hay mucha gente que cree que eso implica desempleo. Y, bueno, hay que cambiar la narrativa, pero básicamente tenés que hacer una reforma tributaria seria, tenés que hacer obviamente una reforma del Estado. El Estado nuestro es grande, ineficiente. Todo eso requiere una reingeniería muy seria. Lo mismo que el mercado laboral. Eso es algo que sin generar más desempleo, sino atendiendo a las consecuencias sociales de las reformas, lo puedes hacer. Hay mucha experiencia en ese sentido. Si de acá al 2033 ordenás realmente el país, cumplimos 50 años de democracia, con el país listo, con baja inflación, para tener realmente una etapa de crecimiento sostenido. Que sea 20 años al 6-7%. Festejás el bicentenario de la Constitución de 1853 con el país listo, parecido a lo que es Corea hoy. Eso es perfectamente posible. Miren, si la Argentina hubiera crecido a la tasa que creció el mundo desde 1975 en adelante, 3% anual, ni medio punto más que el promedio del mundo, hoy seríamos parecidos a España.
a España, ¿eh? Con lo cual, ordenándonos, no hay ningún motivo para que esto no pueda ser un caso exitoso. Ahora, no te pongas metas ambiciosas de corto plazo, porque la chance de fracasar es muy alta. Tenés que ir logrando metas conseguibles y proponerte una visión muy ambiciosa de largo plazo. Porque si no, todo el mundo ve todo lo que pierde, no lo que gana. Por ejemplo, ¿cómo abrís la economía de la noche a la mañana? No podés, porque es un sector industrial que si abrís mucho la economía, desaparece. Esta provincia sufrió muchísimo en la década del 60 por la apertura, ¿verdad?, de la economía, sobre todo por la caída de los subsidios también al sector azucarero. Fue un desastre. No puedes abrir, no puedes corregir situaciones macro con hachazos. Vos pensás cirujanos que vayan cortando de la forma correcta, tratando que no se te muera el paciente. Para hacer eso necesitas, obviamente, un entorno político de mucho consenso y compensar a los que pierden. Hoy contaba la historia, al mediodía, de la reconversión de la industria española. España tenía la industria pesada en el País Vasco. Para entrar a la Unión Europea, Bruselas dijo, mira, esta industria es totalmente ineficiente, olvídate. Los españoles dijeron, todo muy lindo, yo encantado de hacerlo, pero tengo algo que se llama ETA, que me está bombardeando los supermercados y me pone en riesgo la supervivencia de la democracia. ¿Cómo hago? Bueno, reconversión. Te ayudan a reconvertir industrias, te generan oportunidades de reentrenamiento de la fuerza de trabajo y vos, bueno, vas de a poco haciendo esa transición. ¿Tenés a la Unión Europea que te genera eso? No. Tenés que generar algo que emule un mecanismo que te va, de alguna manera, permitiendo compensar a los sectores que pierden con la modernización. Eso hay que hacerlo. A la pregunta, ¿no conviene ahí pagar impuestos para asegurarnos que la Argentina crece de forma sustentable? Ahí pagas tranquilo. El problema es cuando tienes una carga tributaria enorme y el Estado no te da nada. Al contrario, no tenés seguridad, tenés que formar vos a tu gente. El sistema de salud, vimos acá cómo funciona siempre bastante mal. Bueno, así no vale la pena pagar. Ahora, si vos vas viendo que el país progresa, se está modernizando, está creciendo hacia afuera y tiene un horizonte de desarrollo, bueno, es distinto. Antes de entrar a las preguntas, ¿quién tiene las llaves para hacer ese gran acuerdo que se dice en cada campaña proselitista, que se renueva cada vez que hay un turno electoral y que al final no termina concretándose, llámese mesas de consenso, de concertación o como le quieras llamar? No, es peor, porque este gobierno que tenía la oportunidad de hacerlo termina construyendo el famoso Consejo Económico y Social, convoca a los sectores de la producción, empresarios, trabajadores, a las iglesias, a las universidades, a medio mundo, incluyendo los piqueteros, y se olvida de la oposición. Entonces, ¿para qué eso más? Un consejo de consenso y no se avanza la oposición. Y la primera cosa importante que hacen es un acuerdo para que se promueva la industria de audiovisual. El flaco, tenés una inflación galopante y te estás ocupando de la industria audiovisual. Es muy importante. Bueno, está bien. Dame tu orden de jerarquía, que es importante. ¿Qué cosa sensata puedes hacer con 5% de inflación mensual? Nada. Entonces discutís cosas que son importantes, te sacas fotos, firmas acuerdos, no sirven para nada. Entonces, ¿hay una vocación, una voluntad real de acordar? Por ahora no, yo no lo veo. Los actores hablan de eso, pero no tienen ningún incentivo para hacerlo. ¿Hay un sentido de urgencia? Tampoco. Tampoco. Entonces, eso hay que promoverlo, por eso es tan importante el trabajo de la sociedad civil, incluyendo la Fundación Federalismo y Libertad, porque hace falta justamente un entorno de ideas como para que esto finalmente termine siendo debatido por quienes toman las decisiones, ¿no? Cuando hablas individualmente con los actores políticos, ni hablar con los sindicalistas, están todos de acuerdo. En conjunto, esto por ahora fracasa. Yo insisto que a veces las crisis y las situaciones de emergencia te dan la sensación de que tenés que hacer algo distinto, ¿no? La Argentina está muy mal hoy, pero se va a poner peor después del próximo ajuste cambiario, lamentablemente. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero
va a pasar eso. Tenés ya 42% de pobres y después de la próxima evaluación del 30%, ¿cómo vas a estar? Y peor. Y si no tenés un plan de estabilización, ¿cuánto tardan los precios en ajustarse el 30%? ¿2 meses? ¿3? Bueno, entonces, cuidado que esto todavía puede caer bastante más. Si hay un cambio en la clase política de comprender que esto termina fagocitándose a la propia clase política, yo creo que la posibilidad de cambiar la lógica es relativamente alta. Vamos a la pregunta, vamos a ver qué dicen los asistentes. Buenas noches. Mi nombre es Juan Coria, pertenezco al espacio de Republicanos Unidos aquí en Tucumán. Y con respecto al escenario político, una de las cosas que nos preocupa es la eventual situación de que después del 10 de diciembre, independientemente de cómo salgan los resultados, Alberto Fernández deje constitucionalmente el 11 el mandato por 2 años a Cristina Kirchner. Es una posibilidad, es el manejo, es la lógica de la cámpora, el camporismo, Cámpora al gobierno, Perón al poder, Fernández al gobierno, Cristina al poder. Esto se puede repetir. ¿Es posible? ¿Cómo lo ve? Buena pregunta. Cámpora fue candidato en el 73 porque a Perón no lo dejaron competir. Cambió la ley electoral, le exigían un tiempo de residencia, él no cumplía. Si no era él el candidato, él quería competir. Cristina pudo competir. Decidió no hacerlo porque perdía la elección. Le pregunta, ¿qué incentivo tendría ella en precipitar una crisis con la renuncia del presidente incluido para asumir el poder si cuando ella evaluó esa posibilidad se dio cuenta que le iba a ser imposible gobernar? Entonces, no estoy seguro que Cristina tenga ganas de asumir el poder después de haber perdido la elección con un equilibrio en el Congreso más complicado, con una crisis económica galopante, con las consecuencias de la crisis sanitaria que me temo van a ser muy severas. ¿Esa es piloto de tormenta? Yo no lo veo, No lo veo. ¿Habrá gente de la cámpora que quiere eso? Probablemente, no digo que no, ¿no? Al mismo tiempo, recuerden ustedes que Máximo se está por convertir en el líder del PJ en la provincia de Buenos Aires. Él pudo haber utilizado la cámpora para llegar ahí. Ahora, una vez que llega ahí, no es más la cámpora. Él es gerente de una organización muy compleja que se llama PJ, siempre es complejo el PJ, particularmente de la provincia de Buenos Aires. O sea, no tiene discrecionalidad para nada, tiene que ir tanteando las aguas, hablando con uno, hablando con otro, cosa que hace. Pero toma un rol distinto, o sea, no es lo mismo. Y al mismo tiempo, déjenme hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo comenzó la crisis argentina? Algunos dicen desde el Rodrigazo en adelante, otros dicen desde el 45 en adelante, otros dicen desde 1930 en adelante. Cambian, digamos, las fechas, el punto de inflexión. Pero en todo caso, cuando comenzó la crisis argentina, no estaba Néstor, no estaba Cristina, no estaba la Cámpora, no estaba Macri. Ninguno de los protagonistas actuales de este desastre estuvo, ni siquiera en unos casos vivía cuando comenzó la crisis. Entonces, ¿qué pienso yo? Que la verdad que no digo que no influyan en las agendas, por supuesto que sí. Pero si la trama está definida desde antes, ¿son tan importantes? Yo creo que no. Son los protagonistas de este desaguisado ahora. Y seguramente lo perpetúan, lo profundizan, moldean un poco la realidad. No digo que no, pero ¿me explico? Cuando tienes un problema estructural, es menos irrelevante el que te lo, digamos, el que te lo conduce en alguna forma, ¿no? Entonces digo, el problema en Argentina es Cristina, ojalá fuera Cristina. Porque ganás una elección y se resuelven los problemas. Macri fracasó en bajar la inflación por culpa de Cristina.
No. Vos podés decir, bueno, fue sindicalismo. Bueno, puede ser, pero no es Cristina. El sindicalismo no quiere a Cristina por lo general, ¿no? Al contrario. Hay problemas que son mucho más importantes. No hay que confundir los problemas con las personas. Son cosas diferentes. No digo que las personas no puedan ser un problema en un contexto determinado, por supuesto que sí. Pero quiero poner en contexto esto para decir, ok, ¿cuánto del desastre argentino me lo explica el kirchnerismo? ¿Cuánto? Bueno, una parte, no todo, ¿no? Entonces, no sé si se quiere, no sé si puede, y tampoco sé si es tan relevante que esté o no esté en el poder. Una cosa más. Recordad, insisto, que Cristina está pensando en poner de candidato, una vez más, o en la ciudad o en la provincia, a Scioli, a quien detesta. Cristina convocó a Alberto Fernández, que tuvo 10 años diciendo barbaridades de ella para que sea presidente, y armó una coalición con Massa, todo para ganar. ¿Es una persona pragmática o ideológica? Pragmática. No estoy de acuerdo con nada de lo que piensa. Lo que estoy diciendo es, no me parece que estemos frente a una persona que piense ideológicamente. No tendría a Sergio Berni en carpeta para ponerlo de candidato, que no es una persona precisamente de izquierda. No la estoy defendiendo, estoy tratando de ser objetivo. Insisto, estoy en desacuerdo con todo lo que hizo con el presidente, lo que piensa, pero tengo que ser muy honesto con ustedes. Ojalá fuera ese el problema, no es el problema. El país está mal por otros factores mucho más serios y mucho más difíciles de resolver. Si no, la biología resuelve esto. Y no es así, ¿no? Entonces uno tendría que comprar bonos que pagan dentro de 20 años, porque seguramente se continúa. No es eso. Hola, mi nombre es Gustavo Gómez. Una pregunta en un punto que usted no le escuché hablar sobre eso. ¿Cuál es el papel que juega el sistema de administración de justicia en todo este panorama que nos ha dado? Y teniendo especialmente en cuenta lo que puede llegar a ser un giro que se dio entre ayer, anteayer y hoy, que tiene que ver primero con el dictamen del Procurador General en torno al conflicto entre ciudad y gobierno. Segundo, con la denuncia que hace Taillade contra el Procurador General públicamente, que el Procurador General recoge y hoy mismo se hizo su propia autodenuncia penal. Y en tercer lugar, lo que Soria aparentaba hacer y en realidad no hizo, que es ceder para tratar de conseguir los votos en la futura ley del Ministerio Público, que al parecer no lo consigue. Sí. Y el cuarto elemento es que el presidente manda el proyecto de la Nación para reforzar su DNU al estilo de la ley de Alemania. Me parece que ahí hay algo donde el sistema de administración de justicia tiene algo que decir y no sé si está dentro del libreto que usted nos acaba de explicar. A ver, por supuesto la justicia son los tres poderes del Estado, es fundamental que funcione correctamente, no funciona correctamente ahora y es una de las cosas que hay que indudablemente corregir. Lo que estamos viendo últimamente es síntomas de una frustración del kirchnerismo duro frente a la justicia, porque lejos de resolver los problemas que tenía o que tiene la vicepresidenta, se han acentuado. Y todo lo que ellos pensaban que iba a ocurrir no ha ocurrido. Entonces, cuando renuncia o la hacen renunciar a Losardo y asume Soria, eso es una cuestión que nos permite ver fortaleza o debilidad de los sectores duros del gobierno. Debilidad. Porque pone de manifiesto que los acuerdos internos no se han cumplido y que hace falta poner un patotero como ministro para poder lograr algo, cosa que tampoco está logrando, todo lo contrario. Debilita más cualquier oportunidad de cambio. De hecho, lo que hizo el procurador hoy fue muy correcto. Se autodenuncia, está muy seguro de que no hizo nada malo. Bueno, me autodenuncio.
Con eso fortalece su posición. No solamente no le tengo miedo a Tailade, sino que encima voy yo y me denuncio. Como dicen los gringos, abre el kimono, no, acá estoy, revísame todo. Genial. Entonces yo veo que ahí la justicia, una vez más, enfrenta al kirchnerismo con algo que es muy importante, y es el tiempo. Porque como en muchos casos la evidencia está, es cuestión de tiempo. El fallo de Lázaro Báez, las consecuencias que eso está teniendo son determinantes. Ustedes vieron el otro día la argumentación de ese fallo. ¿Cómo frenas eso? Imposible. Que la Cámara haya efectivamente tomado como válida la declaración de los arrepentidos en la Casa de los Cuadernos es contundente. Entonces, me parece que la lógica de los acontecimientos pone de manifiesto que si el objetivo de Cristina era armar un acuerdo político dentro del peronismo para volver al poder y de ese modo influir en la justicia, fracasó. Ahora, ¿qué pactó ella con el presidente? No lo sé. Pero evidentemente ella está disconforme con lo que está ocurriendo, porque no solucionó ni un solo problema. Las causas que cayeron, digamos, no le vale a ella, porque las más importantes siguen caminando. Por eso creo que, por supuesto, hay que mejorar la administración de justicia, hay cosas importantes para resolver. Lo de esta propuesta, hay que ver qué pasa con el Parlamento. Yo dudo que al presidente le den poderes especiales en el contexto de la pandemia, la verdad. Es un presidente que pudo haber comprado vacunas y no lo hizo. ¿Por qué con poderes va a resolver cuestiones? Digamos, no parece nada claro y no creo que se lo cedan, la verdad. Entre otras cosas porque en Alemania tenemos un régimen parlamentario y no presidencialista, y aparte de él no es Merkel, claramente, ¿no? Así que no creo que le vaya muy bien. No es Merkel ni tiene el apoyo que logró ella antes y durante la pandemia, ¿no? ¿Qué hará la Corte con esa demanda? Bueno, en parte es abstracta, ¿no? Porque el decreto original ya no tiene más validez, era por 15 días. Ahora hay otro decreto. Así que probablemente la Corte apunta a cuestiones más de fondo y no específicamente a lo que motivó la intervención a partir de la denuncia que hizo la ciudad. Me parece que, a ver, ¿los problemas de la justicia federal son nuevos? No. ¿La justicia federal es responsable de que Argentina tenga 5% de inflación mensual? ¿La justicia federal es responsable de eso? No. ¿La justicia federal es responsable de, por ejemplo, de que nuestra legislación laboral sea ridícula? No. ¿Hay que mejorar? Sí. ¿Te explica el fracaso, la decadencia argentina? Me parece que no. Me parece que no. Entonces, no es que me guste lo que tenemos, lo que digo es, bueno, ponderemos otra vez las cosas como para saber en una lista de prioridades qué es lo primero. Bueno, primero es bajar la inflación. Sin eso no tenés ningún país posible. Si mejorás el sistema judicial y no bajar la inflación, el plan Justicia 2020 que implementó Macri era muy bueno. ¿Alguien se acuerda de eso? No, si te voló la economía por los aires. Te quedaste sin moneda. ¿De qué vale eso? Nada. Tenés que priorizar. Bruce Ackerman, miren, es un profesor de leyes de Yale, especialista en derechos humanos. Vino a la Argentina en el año, creo que 86, 85, pleno juicio a las juntas. Insisto, es profesor en Yale, en la Escuela de Leyes, especialista en derechos humanos, íntimo amigo de Carlos Nino. Lo invita a Nino a una conferencia que se hizo en la Facultad de Derecho sobre transición a democracia en países del tercer mundo. Cena con Alfonsín. ¿Qué le dice? Presidente, tenga cuidado, porque el juicio de las juntas está muy bien, la cuestión de derechos humanos es muy importante, la cuestión ética, la memoria, fantástico. Pero si usted no focaliza en la economía, esto fracasa. Tenía razón. Tenía razón. ¿Cómo terminó Alfonsín?
con la hiperinflación. No digo que no es así importante el juicio de la Junta, no me entienda mal, lo que digo es, tenés que priorizar, tenés pocas balas. Y en una economía como esta, que está desquiciada, tenés que estabilizarla, si no, lamentablemente el resto de las cosas se te diluyen. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Juan Pablo Bustos Tames y quería preguntarte cómo ves el tablero del otro lado del mostrador, es decir, desde el punto de vista de la oposición. Ahí tenemos varios jugadores dentro de lo que sería Juntos por el Cambio. ¿Cómo quedan posicionados Macri, Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal también? El radicalismo como el socio menor de la coalición, Carrió. Y por fuera de eso, los nuevos actores que han empezado a salir ahora, José Luis Espert, Javier Milei, por ejemplo, ¿en qué momento, cómo estaría golpeándole quizás a Espert estas denuncias que han surgido cerca de su entorno? Y por último, la aparición de Ricardo López Murphy también dentro de este contexto. A ver, en los regímenes presidencialistas no tenés un líder de oposición, tenés muchos, siempre pasa lo mismo. Con lo cual, a mí no me preocupa que haya muchas figuras, al contrario, es mejor. Porque si no le facilitas el trabajo al oficialismo, te tienen que desgastar una sola figura, es fácil eso. Durante 4 años gastas una figura, llega la elección y no tiene fuerza. Así que la verdad que eso no me parece mal, al contrario. Tampoco sabés qué va a querer votar la sociedad de acá a 2 años y medio, no sabemos lo que va a pasar en octubre o en noviembre, menos en el 2023. La gente va a querer alguien que gestiona o alguien nuevo, una figura, digamos, distinta. Va a querer un hombre o una mujer, mano dura o mano blanda. Como no sabés, tenés que tener todo. Y en ese sentido la oposición está bien posicionada, porque tiene, digamos, una variedad notable de dirigentes con credenciales distintas, con matices. Entonces vos precisás una oferta bien diversificada, con tonos que se vayan adaptando a la demanda de la ciudadanía. Y eventualmente jugás la carta que maximice la chance de ganar la elección, ¿no? Entonces tenés que tener todo. El problema es si está fragmentada o no la oposición. Porque para el gobierno es muy fácil ganar con una oposición fragmentada. Cristina 2011, ideal. Candidatos malos, oposición fragmentada. Es difícil que te regalen una elección como pasó en esa oportunidad, pero puede pasar. Entonces la fragmentación es mala, por definición. Ahora, una fragmentación en una elección de mitad de mandato es tan grave, bueno, ahí hay una discusión. Para elegir senador, sí. Tenés que coordinar, porque si no se te diluye el voto. En distritos chicos, también. Porque el cociente en el sistema DON te puede jugar en contra y puedes perder diputados. En distritos grandes elegís un montón de diputados, podés perder alguno, pero tenés menos chance. Tenés menos chance. Con lo cual, siempre tenés que tratar de coordinar a la oposición. En el caso de Juntos por el Cambio hay un problema enorme, muy serio, y es que no tiene un discurso económico proporcional a la demanda que hoy la sociedad está expresando y que lamentablemente está insatisfecha. ¿Cuál es la propuesta económica hoy de Juntos por el Cambio? No hay. ¿Por qué no hay? Inentendible. En parte esto se debe, en mi opinión, a que no hubo todavía un duelo y un reconocimiento de los errores cometidos, que fueron muy serios, por el gobierno pasado. Y creo que ahí sí hay una asignatura pendiente enorme. Los candidatos de las fuerzas liberales, libertarias, pongámoslo así, en general tienen un discurso económico distinto. Y no están Juntos por el Cambio porque no se sienten, digamos, cómodos en ese entorno, ¿no? Entonces yo creo que ellos tienen un aporte para dar, en la medida que no sea antisistema. A mí, en lo personal,
respeto a José Luis y conozco mucho a Milei. Lo conozco a Milei cuando era asistente de investigación en el HSBC hace más de 20 años, de dos amigos míos que eran los economistas jefes del HSBC. Javier Fickman, porque ya murió, y Fabián Abadie. Y él se crió con ellos. Es un tipo recontra riguroso, súper leído. Hay pocos con tanta formación intelectual como él, pero tiene una postura muy antisistema. Yo creo que el sistema se corrige desde adentro, no desde afuera. Y agrediendo a la clase política no solucionas nada, ¿no? Entiendo que él se posicionó de ese modo y me saco el sombrero porque en muy poco tiempo logró un reconocimiento espectacular y tiene otra cosa muy importante y es que involucra y entusiasma a los jóvenes, que eso es fundamental, ¿no? Pero, digamos, esa es la parte inicial, ahora necesita, creo yo, cambiar un poco las formas, en mi opinión, ¿no? Este episodio se soluciona de una manera muy razonable, que es con una auditoría externa que revise todo. La verdad que cuando vos estás en campaña, te ofrecen plata, podés hacer un poco de due diligence, pero no sabés en el fondo dónde viene. Hay veces que sí sabés dónde viene, entonces decís que no, pero aparecen figuras. Yo entiendo que puede haber, digamos, una equivocación de buena fe, ¿no? Entonces eso se soluciona fácilmente. Llamás a alguna de los Big Four, te hacen una auditoría y listo. Chao. El financiamiento de las campañas es un problema en Argentina, como todos sabemos, que no está resuelto, porque está armada las reglas para favorecer al que está en el poder y para perjudicar al que desafía. Es la verdad. No estoy justificando financiamiento ilegal, no me entiendo, estoy describiendo un problema. El financiamiento es un problema en todo el mundo, no solamente en Argentina. Incluso en Estados Unidos, porque había una regla más o menos, que no era buena, pero había una ley que votaron ambos partidos. ¿Se acuerdan del senador McCain, que fue candidato a presidente en contra de Obama? Que era un héroe en serio de la guerra de Corea y un tipo genial. Él y un representante demócrata, Feingold, hicieron un muy buen sistema de financiamiento partidario. Lo volteó a la Corte en un fallo que se llama Citizens United, que es un fallo increíble. Porque una corte muy conservadora dijo, ¿sabes qué? No, acá estas reglas están impidiendo que sectores que se organizan puedan financiar la política. Eso fue interesante porque objetivamente uno dice, bueno, tienen razón, nos juntamos nosotros, queremos financiar a un candidato, esa ley te lo impedía, ¿no? Era una ley muy restrictiva, defendía el sistema político, ¿no? Bueno, la corte dijo no. Por eso Trump pudo juntar la plata, por eso se arman los super PAC y demás. Es un tema muy, muy importante en todas las democracias del mundo. Incluso porque tenés ahora, con el Bitcoin y compañía, mecanismos medio turbio para financiarlo. Entonces, no es un problema solamente nuestro, acá es un problema serio. Eso se soluciona de forma bastante razonable. Yo creo que la oposición tiene una gran oportunidad, ahora en 2023, porque este es un gobierno muy, muy malo, la verdad. Ahora, ¿va a estar organizada, coordinada como para aprovecharlo? No lo sé, tengo mis dudas. Te agrego un segmento de oposición muy importante por el centro del espectro político, porque la distribución de preferencias de la sociedad argentina es normal, no es una campana de Gauss, ¿no? Entonces, hay muchos votantes que votaron al Frente de Todos, que están hoy, que son críticos o que no votarían de vuelta a Alberto Fernández, o que reaccionan porque la cámpora se radicalizó mucho, y ese es un votante crítico, pues ese voto vale doble, o te vota vos o vota el otro, ¿eh? Es un juego de suma cero, entonces hay que mirar bien, ¿no? ¿Qué pasa? Porque si vos te corres mucho a la derecha, podés perder ese voto. Por eso los candidatos tipo Vidal, Larreta, en fin, o algunos candidatos radicales, el propio Lustó, te puede llenar ese vacío, ¿no? Tratando de contener fuga de ese voto hacia terceras opciones o cuartas, Randazzo y compañía. Buenas tardes, Sergio. ¿Dónde estamos? Acá. Mi consulta es desde el punto de vista de la acción política. El kirchnerismo veo que tiene la afinidad de la construcción del poder, pero no encuentro en las acciones que ellos están tomando decisiones políticas que busquen resolver los problemas. Mi lectura es que ellos tratan de patear los problemas
o la gente de los planes sociales que no tienen trabajo le damos más plata, entonces más problemas, más déficit, al sindicalismo no se lo toca, con las vacunas no resolvemos, a los médicos no le aumentamos. Entonces, encuentro que ellos tienen una gran afinidad por poder manejar el problema y tenerlo y siempre ser el croupier que juega y reparte las cosas, pero que ellos se sienten cómodos dentro de la situación de caos, cosa que otros partidos políticos no lo han podido hacer. ¿Hay algo que vos veas que dentro de sus acciones políticas busque resolver algún problema realmente? O sea que yo no los veo disfrutando esto, están padeciendo el poder. Alberto Fernández está sufriendo esta presidencia. No lo veo que esté disfrutando nada. No le sale una, la verdad. Por ahí hay algunos ministros que en alguna cosa logran algo, pero tampoco, ninguno está particularmente cómodo. Todos hablan mal del otro. El kirchnerismo del albertismo del kirchnerismo, el sindicalismo se queja, todos se quejan. Es raro, ¿no? Así que no los veo disfrutar nada, ¿no? Uno de los papers que más me impactó cuando yo estaba estudiando ciencia política era un tipo que describía cómo los gobiernos postergan todo. Describía Estados Unidos de la década del 60. Yo decía, pero tú estás hablando de la Argentina. No, dice, los gobiernos, si pueden postergar algo, lo postergan. Se llama delay, ¿no? Este tipo, en inglés es the art of muddling through, el arte de zafar, básicamente, ¿no? Yo decía, un Pepe era 67, 66. ¿Cómo puede ser que el tipo me esté costando algo que describe lo que uno ve todo el tiempo en América Latina, ¿no? En la política es así. Todo el tipo dice, mira, el costo de arreglar algo es alto. ¿Sabes qué? Postergar, voy a arreglar otro. Así que no es una situación meramente ni del kirchnerismo ni de la Argentina, es algo general. En algún momento tenés que arreglarlo, te explota una crisis, tenés que arreglarlo, tenés un drama, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, el drama de la frontera hoy con Biden, ¿qué hizo? Nada. Nombró a la vicepresidenta como la zar de la inmigración. ¿Qué hizo Kamala Harris? Que supuestamente iba a usar esto como plataforma para su guerra presidencial. Ni fue a la frontera con México. Si es un despelote, ¿qué vas a ver? Están los chicos tirados, no tienen de dormir. Un desastre. Te manda un enviado a Guatemala, a El Salvador, para decir, che, no me manden a los pibes. Sí, le dicen, no te lo voy a mandar. Y el siguiente, 2.000 más. Solos, porque solos tienen que entrar. Están sin los padres, tienen que entrar. Un delirio. Entonces, ¿qué hacen? Hablan de otra cosa, ¿no? Deflect se llama en inglés, ¿no? Habla de otra cosa. 200 millones de vacunas, el plan no sé de qué cosa, ¿no? Porque no querés que pongan el foco en el desastre que no sabes cómo resolver, no tenés la menor idea de cómo resolver. ¿Qué veo en el kirchnerismo tomando tu punto? Hay un sector muy ideológico que cree que insistiendo en medidas que han fracasado sistemáticamente, siempre en la Argentina y en el mundo, esta vez le va a salir bien. Pasa. Control de precios, intervencionismo, te llamo y te digo, vas a ver lo que te hago, te penalizo, te sanciono. Ustedes, ellos no van a lograr nunca nada, los tipos siguen insistiendo, ¿no? Un amigo mío que usted conoce, Marcelo Longobardi, denominó a esta actitud empecinamiento terapéutico, que es un término médico, se lo sugirió Cormillot, que es un médico que tiene un enfermo. Tiene un diagnóstico, le da el remedio, el enfermo está cada vez peor, el tipo no solamente no le cambia la terapia, sino que le agrega más dosis a lo mismo que está haciendo mal. Y no le va a ir bien al enfermo, ¿no? Obviamente. Pero parece que es algo bastante común. El tipo está convencido de esto y sigue insistiendo, se le puede morir, ¿no? Eso yo veo que es un problema en materia de política económica clarísimo. ¿Por qué? Bueno, tenés estos saberes así raros que son encapsulados, gente que piensa de una manera muy, muy anacrónica o que se aferra. Es interesante. Hay un sector del kirchnerismo un poquito más leído que habla de una teoría que se llama New Monetary Policy, ¿no? New Monetary Theory, que dicen que la emisión no genera inflación.
Y toman el caso de los Estados Unidos a partir de la crisis financiera internacional. Y es cierto, emitieron un montón y no han generado inflación. Ahora, ¿podés extender ese caso al resto del mundo? Es más, ponerlo en el concepto argentino. ¿Qué hiciste con más emisión? ¿Y generaste inflación? No. ¿Tienen los empresarios la culpa porque están coordinados o hay oligopolios? ¿No? Y todos sabemos que en algún momento tenés que aumentar los precios porque te lo aumentan a vos, porque estás perdiendo rentabilidad. Hay una decisión empresarial, por supuesto, pero no es el origen del problema, es la quinta derivada del problema. Bueno, ellos ven la quinta derivada, te echan la culpa por una cuestión política, ¿verdad? Yo veo eso, pero no. Ellos creen que van a solucionar el problema, es más interesante. Ellos creen que haciendo eso lo van a arreglar, ¿no? Y diría, lo último que me parece que vale la pena mirar acá es que en la Argentina se gobierna mal, pero esto no es un atributo solamente del kirchnerismo, ¿no? Yo fui muy crítico de Macri, desde el primer momento, pero me enojé mucho cuando en plena crisis cambiaria, abril, mayo del año 2018, la Argentina empezó a gastar plata en el Mundial 2030. Yo no lo podía creer. La Argentina se presenta como candidata a organizar un Mundial cuando la estantería estaba temblando. Entonces, ¿cómo uno puede perder tiempo en semejante gansada cuando se te está quemando el rancho? Literalmente. Pues si no, mira, vengo creciendo hace 5 años al 10%. Yo no lo haría. Todos los países emergentes que hicieron o mundiales u olimpiadas se estrellaron. Chile hizo un mundial de 62, defaultió con Salvador Allende. México hizo el mundial del 70 y del 86, defaultió en el 82 y en el 94. Brasil hizo junto el mundial y la olimpiada, todavía no crece. Argentina, mundial 78, defaultió en el 82. Grecia, un desastre después de las Olimpiadas. Y así sucesivamente. Sudáfrica. Los países pobres no pueden hacer ningún acontecimiento relevante porque no están en condiciones organizacionales y derivan recursos. Usted tiene un vecino que se acaba de hacer una cancha de fútbol como para Holanda. ¿Sirve eso? Honestamente, me parece que no. Tendría que haber una ley que diga, hasta que no tengamos un sistema educativo y de salud top 10 en el mundo, no se gasta en pavadas. Yo me enojé. No puedes criticar al populismo por gastar tiempo y recursos escasos en pavadas si haces lo mismo. No podés. Me enojé mucho. Y me di cuenta que la ineptitud en los gobiernos es algo general, no es algo particular. Y tiene que ver con un problema, y es que en la Argentina no formamos ni intelectual ni prácticamente a quienes tienen que tomar decisiones públicas. ¿Cuál es la mejor escuela de gobierno en la Argentina? ¿Conocen alguna? ¿Todos cómo quieren que haya buenos gobernantes? ¿Por qué va a haber buenos gobernantes si nadie los educa para que tomen decisiones? No hay. Yo dirigí una maestría de política pública de Ditela casi 9 años. Tenía que convencer a gobernadores, intendentes que me manden gente. Me mandaban algunos candidatos, yo los evaluaba y decía, che, mirate, mandame gente más calificada, que tenés trabajando con vos. ¿Qué me decían? No, a los buenos no te los puedo dar, tienen que laburar conmigo. Digo, flaco, si no me das a los buenos y yo no los entreno, nunca te van a ayudar a tomar mejores decisiones. No, tengo una lección, tengo un despelote ahora. No, era un problema. No valoraban la formación de sus propios colaboradores. El corto plazo, decía, te postergaba cualquier decisión. Imposible. Entonces, si vos tenés que, discusión que yo tengo con mi mujer, me tengo que operar la rodilla, tengo miedo porque soy un poco cobarde para estas cosas, voy al rodillólogo de los Pumas, ¿a quién voy a ir? ¿No? O mejor al de River, el doctor Hansen. Voy a ir al mejor médico. Si yo tengo que decidir política tributaria, ¿a dónde voy en la Argentina? No tenés
especialistas en las cosas básicas. Por eso es tan importante espacios como la Fundación. Porque estos chicos están produciendo, ustedes vieron el informe que hicieron de política, es muy importante informar, generar debate, que los chicos desarrollen su vocación pública, que se formen, que viajen, que vean, que discutan, muy importante. En un momento Argentina tenía el equipo de la Mediterránea, ¿se acuerdan de sus colegas cordobeses que habían armado algo para esa época increíblemente competitivo? Estaba el equipo de Fiel, con Ricardo y todos esos economistas espectaculares. Estaba el equipo del SEMA, con Roque Fernández y compañía. Estaba el equipo del CEDES, con Frenkel. Estaba el grupo Sofía, que nunca tuvo un equipo económico. Yo digo, equipos económicos, gente que tuviera una visión integral, y 50 tipos para de un día para otro, Bloom, bajar y tomar decisiones. ¿Tenés eso hoy? No. Tenés un amigo, Carlito Melcoñán, que te puede armar un equipo, llamar a sus amigos. ¿No? No es lo mismo. No es lo mismo. Pues faltan equipos que, en el caso de que alguien razonable llegue, o alguien en el sistema político quiera hacer algo en conjunto, consensuado, pueda tomar decisiones. El segundo tema de importancia en Argentina es la seguridad. ¿Cuántos especialistas en seguridad tenemos en el país? ¿Cómo puede ser? Porque yo me saco el sombrero por Patricia Bullrich, no sabía de inseguridad, tuvo una responsabilidad como ministra, la verdad, impecable. Pudo hacer la cosa mejor, pero hizo las cosas muy bien. Ahora, ¿alcanza con eso? No, ella llamó a gente que sabía de inseguridad, ¿no? Por ejemplo, mi amigo y coautor Eugenio Bursaco y otra gente que le ayudó a tomar decisiones correctas. Ella armó un equipo, eso es una habilidad. O sea, no es necesario que seas especialista para hacer las cosas bien. Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, fue un gran ministro de Hacienda. ¿Se acuerdan? Fue el que estabilizó la economía en Brasil. ¿Qué sabía de macroeconomía? Bueno, no importa, fue un gran equipo, un Pedro Malán y compañía, y la verdad fueron súper capaces. Eso puede ocurrir. Pero necesitas la gente técnica. No la tenés en Argentina. Pero ¿cómo vas a tener una buena política de seguridad si tenés que improvisar? Tú traes un fiscal que sabe, porque conoce a los canas y entiende un poco, pero no es un especialista en seguridad, es fiscal. Por eso hay que formar los recursos humanos. Y eso en Argentina, la verdad que está en pañales. Eso es muy importante. Hola, sí. Sergio, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Yarlora, yo pertenezco al movimiento político Juntos por el Cambio. Pareciera que hay siempre un consenso en todo el mundo, en Argentina quiero decir, sobre los problemas que tenemos, ¿no? Falta de credibilidad en la justicia, altos niveles de pobreza, no tenemos moneda, las instituciones no funcionan, la economía en crisis permanente, bueno, lo que todos ya sabemos. Y esos son problemas estructurales, ¿no? En mi opinión, no son problemas coyunturales, son muy de fondo. Sin embargo, la dirigencia política parece que está siempre ocupada en resolver problemas coyunturales. Las discusiones, los debates son siempre sobre la coyuntura y no sobre los problemas estructurales de verdad. Tenemos un ejemplo internacional en donde los problemas estructurales se pudieron resolver, como fue el caso de España, este famoso pacto de la Moncloa, ¿no? Que en Argentina incluso se habló sobre un posible pacto de la Moncloa en Argentina, que nunca se dio, obviamente. La pregunta mía es, ¿vos ves dentro de la dirigencia política, tanto oficialismo como macrismo, vocación real para generar un pacto de la Moncloa? ¿Crees que Argentina está preparada para un pacto de la Moncloa que pueda finalmente resolver los problemas estructurales y no coyunturales? ¿Hay vocación de eso o siempre la dirigencia política seguirá apagando incendios, corriendo detrás de la pelota, la grieta demasiado grande? ¿Cómo ves la posibilidad esa en Argentina? Es muy buena pregunta. Ustedes saben que el pacto de la Moncloa fue bastante minimalista. No fue un pacto, digamos,
de grandes lineamientos, fue algo bastante concreto. Por eso salió bien. Y venía de una situación bastante dramática, ¿no? En el contexto de la transición en España. Si me dejo llevar por una evaluación de las conductas diarias de la clase política, tendría una respuesta bastante pesimista, ¿no? Sin embargo, yo creo que la Argentina ya tiene una crisis muy profunda, insisto, ¿no? Desde abril de 2018 vivimos una crisis cambiaria que todavía no se resuelve. Hace más de 10 años que estamos totalmente estancados sin crear empleo y hace 50, 70 o más años que la Argentina experimenta un proceso de reversión del desarrollo. Reversión del desarrollo. Tenemos la trampa del ingreso medio como un problema, ¿no? Muchos países que son pobres, crecen y se estancan en un nivel de crecimiento y tienen dificultades para seguir el ritmo de crecimiento. Eso se estudia en economía. Ahora, es muy difícil encontrar casos como el de la Argentina, que vaya para atrás. Cuando experimentamos el primer ajuste serio, que fue con el Rodrigazo, agosto del año 75, teníamos 5 o 6% de pobreza. Hoy tenemos 42 con un nivel récord de gasto social. Más de 50 si no tuvieras tanta inversión en ese rubro, ¿no? Antes de la crisis cambiaria, que va a venir. Porque con esta inflación, con este atraso cambiario, ¿cuándo se van a sincerar las variables? No sé cuánto está el dólar, equilibrio, Dios sabe, ¿no? Pero no son 95 mangos. Por ahí no sean 160, están en algún lado. ¿Qué implica eso? ¿Otro 30% de devaluación? ¿Qué impacto tiene eso en términos de pobreza? Olvídate. Entonces, todo depende del sentido de urgencia, no solamente de la clase política, sino de la clase dirigente en su conjunto. Si seguimos con esto de salimos y, bueno, ¿no?, vamos a perder la oportunidad. Si por el contrario entendemos que no vas a poder revertir esta decadencia secular sin un esfuerzo enorme, las posibilidades están. Insisto con el concepto. La Argentina viene siendo pésimamente gobernada hace mucho tiempo. Gobiernos civiles y militares, peronistas y radicales. Todos han fracasado. Con un gobierno mediocre vamos a estar infinitamente mejor. Aspirar a un gobierno mediocre no parece demasiado romántico, pero es un salto cualitativo muy significativo respecto de cómo estamos hoy. Así que, por eso yo creo que haciendo las cosas no tan mal nos debería ir mejor. Déjeme repetir un concepto que hoy antes lo debatíamos, ¿no? Si Argentina hubiera crecido al ritmo que creció el mundo, nada más, hoy sería España. 3% anual. Crecer 3% es que crece el resto del mundo. No debería ser tan difícil para un país emergente. Entonces, un país maduro, Estados Unidos, 3% es mucho. Pero para Argentina, ¿no está todo por hacer? Literalmente. Bueno, digamos, aspirar realmente a tener una dinámica lógica de desarrollo, haciendo las cosas básicas, teniendo moneda, estabilidad, acceso al crédito. Ahora, ojo, no alcanza con eso. Ejemplo, Chile y Perú. Sos grado de inversión, sí. Tenés jubilación privada, check. Hago una lista de cosas. ¿Te alcanza para tener una sociedad democrática? No. No. Tiene que tener un orden político, institucional, que favorezca la participación, que sea capaz de redistribuir con mecanismos de mercado, esfuerzo, sacrificio, meritocracia, los frutos de la generación de valor. Eso implica un orden institucional. Yo creo que el sistema laboral argentino es pésimo.
pero estoy de acuerdo con distribuir dividendos a los trabajadores, como tiene Alemania. ¿Por qué no? El tipo que te hace un paro gana menos plata. ¿Vos querés que los tipos laburen más? Bueno, hacé los socios. Hacé los socios. Entonces, un capitalismo social de mercado, bien entendido, con incentivos correctamente definidos, ¿no? Gano yo, que ganen todos. ¿Por qué no? Porque en definitiva, o lo generás vos con mecanismos meritocráticos que favorezcan la competitividad, el esfuerzo, o te lo van a buscar sacar por de otra modo. Mejor hacerlo, ser generoso uno, e imponer de alguna manera, o sea, algunos criterios, ¿no? Yo creo que eso hay que discutirlo. Mirando, yo no creo en los modelos a aplicar, sí de lecciones de las cuales uno puede extrapolar algunas ideas para adaptar, eso sí, pero copiar y pegar no funciona. No funciona. Última pregunta. Para que te traen el micrófono. Espera, ahí va. Nos conocemos. Sí, pero agarra el micrófono. Buenas tardes, ¿qué tal? Una pregunta, ¿y cómo sería, me imagino que la mayoría de las personas están de acuerdo, cómo sería ese modelo que planteas vos? ¿Y qué perspectiva de acá al futuro? Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Y ahí unimos con la pregunta de Daniel Lucci también que quiere preguntarte y contestamos las dos, ¿te parece? ¿Qué cosa? Con la otra pregunta también la unimos a las dos respuestas, ¿te parece? ¿Al? Contesta esta pregunta y formula otra pregunta más. Sí, ¿ok? sí, por supuesto. Bien. Yo no tengo un modelo, Yo lo que creo es que hay objetivos que tenemos que lograr. Ahí está, hay que tener una inflación muy baja. Después, yo no soy capaz de discutir si esto se logra con convertibilidad, no sé, eso lo deben discutir los técnicos, ¿no? Tengo amigos economistas que me dicen, mira, con este nivel de inflación, 3 años de convertibilidad, después salimos con una canasta de monedas y puede ser. Sé el objetivo es bajar la inflación. Sé que el Estado argentino es demasiado grande e ineficiente y que hace falta una reinvención del Estado. Yo creo en el rol de la política pública. No creo que este Estado sea capaz de brindar los bienes públicos que necesita la sociedad para desarrollarse. Seguridad, acceso a una justicia rápida, eficaz y transparente. Educación, salud, cuidado del medio ambiente, infraestructura física básica. No creo, no lo está haciendo. A ver, ¿el Estado te puede dar vivienda? No. Si no lo hizo hasta ahora, ¿por qué lo va a hacer ahora? Lo tiene que dar al mercado. El otro día Ferraresi, que es el ministro de Vivienda, dijo, nunca más el mercado va a decidir quién tiene crédito y quién no tiene crédito. Nadie tiene crédito. Por tipos como Ferraresi, nadie tiene crédito. Si el Estado va a decir quién gana y quién pierde en el sistema de créditos hipotecarios, ¿qué quiere decir? Que no hay crédito hipotecario, que es lo que ocurre, ¿no? Entonces, este Estado no sirve. Yo creo que si la Argentina efectivamente logra bajar la inflación, una política pro competitividad, hacer las reformas estructurales y microeconómicas como para competir en un entorno global, con la ventaja de que vamos a tener una década de mucho crecimiento, o sea, vas a poder crecer mientras hagas estas reformas. El país no tiene límite. Cuando estábamos a mediados del siglo XIX, antes de la Constitución del 53, e incluso con la Constitución del 53, no era obvio que 50 años después este país iba efectivamente a cumplir con lo que decía el preámbulo, que los hombres y las mujeres del mundo quisieran venir acá. No era obvio, porque este era un desierto. Bueno, hubo un tucumano que tuvo una visión, ¿no? Y la plasmó en la Constitución del 53. No era obvio. Había que tener mucha imaginación para entender que haciendo las cosas bien, la Argentina podía integrarse al mundo
En esa época se requería un orden político constitucional. La Constitución del 53 lo obtuvo, pero hubo muchos pactos preexistentes, ¿se acuerdan? Que implicaban un fracaso previo. Los fracasos en sí mismos no son malos si aprendés de ellos. La Argentina se estrelló muchas veces con la misma piedra. ¿Qué sabemos hoy? Y moneda tenés que tener. No tenés moneda y hay que tener moneda. Bueno, eso implica tener orden monetario y fiscal. Un banco central autónomo y muy calificado. ¿No? Entonces, yo no digo, tengo un modelo cerrado. Tengo objetivos que son los que logró el mundo desarrollado y simplemente hay que intentar ahora trasladarlo aquí con políticas específicas que tienen que definir los especialistas en cada área. Sí, Dani. Sí, buenas tardes, Sergio. Daniel Lucci. ¿Qué tal, Daniel? Mi pregunta, quizás para ir concluyendo, va más por un lado filosófico que por uno político. Tomando pasaje de tu conversación hoy con nosotros, dijiste en algún momento que Argentina en el 2050 podría no tener techo, por su potencialidad, por su riqueza, por todo lo que conocemos tenemos. Pero también dijiste que los problemas que tenemos hoy ni siquiera son de coyuntura política, son mucho más profundos que eso. A tu entender, ¿cuál sería el verdadero problema de la Argentina? ¿O cuáles serían, de la enorme lista que creo que podríamos enumerar y desarrollar, los 2 o 3 principales problemas que nos atascan, que nos agarran y que hace 70 años o más de 70 años que no nos permite lanzarnos a esa Argentina optimista que vos has estado describiendo? Voy a mencionar 3. El que yo considero más importante es que la Argentina no tiene un objetivo común, compartido por una mayoría de la sociedad. No digo por toda la sociedad, no tengo una visión tan totalitaria, pero por una mayoría. No tenemos un objetivo de país en conjunto, ¿no? Un sueño compartido. Eso es muy importante. Compartir una utopía, un sueño, ¿no? Un destino, un proyecto que todos sintamos como propio y estemos dispuestos a defenderlo. Nos falta eso. Un norte. Que sea lo suficientemente amplio como para abarcar un número muy relevante de la ciudadanía y al mismo tiempo, bueno, que no implique pérdidas para nadie, en el cual todos podamos sentirnos realmente parte, que sea algo compartido. Eso es algo muy importante. No lo tiene. Segunda cuestión. Este es un país chico en población y grande en territorio, que a pesar de las redes sociales y los mecanismos de sociabilidad y comunicación, sigue generando algo bastante raro que es desconfianza. Desconfiamos entre nosotros, no tenemos capital social. Desconfían las élites entre sí. Funcionaba la Argentina cuando era un país mucho más chiquitito. Quienes armaron el país moderno, 13 provincias, se conocían todos. Algunos habían participado de la experiencia militar y eso les había dado una lógica de conducción y de organización que para esa época era muy sofisticada, Roca, otro tucumano, ¿no? Otros, bueno, habían sido o gobernadores o ministros. En esa época, entre la Facultad de Derecho y algunos otros ámbitos de sociabilidad, se conocían todos, se peleaban, ¿no? Pero se conocían todos. Eso te permitía coordinar un poquitito mejor. Cuando armamos ya una democracia más plena a partir de la ley Sáenz Peña, ¿qué pasó ahí? Bueno, incluiste élites que no solamente desconfiaban entre sí de ellos, porque también el Partido Radical tenía profundas divisiones. Acuérdense que había unos radicales santafesinos que estuvieron a punto de hacerle perder la elección a Irigoyen, por poquito, ¿eh? Pero lo más interesante que era la patria contra el régimen, es decir, el radicalismo se concebía como una fuerza cuyo destino era, o objetivo era destruir al régimen conservador.
Y de hecho, tanto Irigoyen, en menor medida Alvear, intervenía en las provincias gobernadas por los conservadores. Muchas veces por decreto. Aprovechaban que el Congreso sesionaba 6 meses y durante el verano, ¡boom!, los echaban. Incluyendo la provincia de Buenos Aires, que era un monstruo. Entonces se generó ahí una profunda desconfianza. Cuando vino el golpe del 30, mucho más, porque encima utilizaban a los militares para hacer política. Y la Corte te lo convalidó. Y ahí se fue abriendo una brecha enorme de desconfianza entre las partes. Enorme. Entre las fuerzas políticas y al interior de las fuerzas políticas. Entonces hace falta revertir esa dinámica. Fíjense ahora lo que pasa. Dentro del frente de todos, todo el mundo habla mal del otro. En Cambiemos. No pasa lo mismo, pero más o menos, ¿no? El otro, y si vuelve Mauricio, pero Patricia quiere ahora y se está matando. Menos que, tal vez a mí me cae, pero hay mucha competencia y mucha desconfianza. Entonces, segundo punto, la desconfianza. Primero, la falta de proyecto, segundo, la desconfianza. Tercero, curiosamente, un país que se desarrolló de forma espectacular por integrarse de manera muy inteligente al mundo, desconfía del mundo, le tiene miedo. Tenemos miedo de competir. Tenemos miedo de competir. Muchos de ustedes son industriales. Nadie como ustedes sabe el potencial que tienen sus industrias para competir en el mundo. ¿Me equivoco? ¿Por qué tenemos miedo a competir? ¿De qué tenemos miedo? Bueno, es un país inseguro. Claro. No, bueno, me cambian las reglas, me devalúan, no me dejan exportar, no me dejan pagar dividendos. Hay una lista infinita de cosas como para sentirse inseguro. Yo entiendo eso. Pero potencialmente tenés todo para ganar, todo. Entonces, claro, el proteccionismo tiene un arraigo fenomenal. Y la idea de me integro, pero no demasiado, si abro, bueno, pero fíjate, cuando estuvimos integrados al mundo, este país fue impresionante. Hoy tuvimos oportunidad de recorrer la Casa de Gobierno con Marina. Increíble ese edificio. Increíble ese edificio. Esa es la Argentina que uno quiere tener de vuelta. Con gente que pensaba realmente en grande. La Argentina del Colón, la Argentina del subte, la Argentina es Argentina. Pero no puedes tener el miedo al mundo. La única manera de crecer en un país tan chico como el nuestro es integrándote inteligentemente. Yo no digo que hay que abrir la economía de la noche a la mañana, no me entienda mal, por supuesto que no. Hay que reconvertirse, hay que invertir, hay que comprar tecnología. Bueno, pero cerrándote, no. Con esas 3 cosas, con una visión de país en conjunto, con mayor confianza interpersonal y mirando al mundo como desafío, y haciendo las cosas para minimizar el impacto de abrirte, si nos abrimos con inteligencia, yo creo que son los 3 pilares como para tener una visión más optimista del país. Sergio, muchísimas gracias por esta charla. No, un placer. A las fundaciones, a los organizadores por esto y a ustedes por su presencia. Buenas noches.